Sí, hola, buenos días. En este día, miércoles 2 de septiembre, si no me equivoco, ya no sé ni en qué día vivo. Sí, miércoles 2 de septiembre. Pues en este mes, que es el mes de la Biblia, los invito a que podamos vivir pues en profundidad este mes, estas pequeñas cápsulas que nos invitan a meternos a reflexionar, y no solamente a reflexionar, sino a entrar en verdadera comunión, diálogo con Dios. Una vez escuché una frase muy bonita que me encantó, que la Sagrada Escritura es la carta de Dios Padre para nosotros, sus hijos. Entonces, pues qué bonito que podamos meternos, ¿no? a leer lo que Papá Dios nos dice, a lo que Jesús nos dice ahí, y entrar en ese diálogo íntimo con Él. En este día celebramos la memoria de Beato Bartolomé Gutiérrez, presbítero y mártir. Nació en la Ciudad de México en 1580. Muy joven entró a la Orden de San Agustín. Ya sacerdote pidió ser enviado a las misiones. En Manila ocupó primero durante 6 años el cargo de maestro de novicios. Por fin en 1612 se embarcó para Japón. En 1613 el emperador Taiko-sama expulsó a todos los misioneros. Bartolomé regresó a Manila, pero a petición de sus fieles, al cabo de 5 años pudo volver disfrazado a Japón, donde trabajó 15 años. Al fin, traicionado, lo aprehendieron y después de muy crueles suplicios lo hicieron morir a fuego lento, el 3 de septiembre de 1632. Hoy en la mañana que hacía yo la reflexión de la palabra en mi oración y leía esta pequeña biografía de este beato, San Bartolomé, bueno, no es San, perdón, porque es beato, yo me decía, ¿qué es lo que lo llevó, no? O sea, a él mismo pedir ir al Japón de misiones, si sabía que la situación no era fácil y que ya estando ahí, pues abrazar el martirio, ¿no? Y indudablemente lo que te lleva es ese diálogo íntimo, esa relación íntima con Dios, ¿no? Y que en este caso que a él le fue pedido este martirio, pues sin duda alguna, como Jesús presenció ahí pues la figura de Dios, ¿no? La presencia de Dios, y que en el fondo es lo que lo sostuvo. Y de eso nos habla la lectura del Evangelio, que es de San Lucas, capítulo 4, versículo del 38 al 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se lo llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en la sinagoga de Judea. Palabra de Dios. Si recuerdan, en estos días vimos cómo Jesús estando en la sinagoga, había cogido el rollo de las Sagradas Escrituras, donde él decía, y este capítulo, ¿no? se ha cumplido hoy, ¿no? Cuando él dice: «El Espíritu de Dios está sobre mí». Y como decía, y me ha ungido
para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos. Precisamente es el Evangelio de ayer y me gustaría darle lectura para recordarlo. Lucas 4, 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte. Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros? Jesús Nazareno, ¿has venido a destruirnos? Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes y con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos salen? Y su fama se extendió por todos los lugares. Bueno, la verdad que no era este. Permítanme. Ay, es que ya no tengo el otro misal. Este ya es nuevo mes. Pero bueno, del que les hablo es este, ¿no? Donde Jesús toca esta parte y habla de la parte, creo que es el libro de Isaías, y dice, se ha cumplido aquí, ¿no? Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a sanar a los enfermos, a librar a los cautivos. Y si se dan cuenta, en el Evangelio de hoy que les leí y en el Evangelio que les acabo de leer del día de ayer, Él está llevando a cabo su misión. Está liberando a los cautivos, está dando sanación a los enfermos. Y en otros pasajes del Evangelio nos deja ver que lo importante es la sanación del interior del espíritu, del alma, ¿verdad? Y que esta parte física que Él sana es nada más como la muestra, ¿no? De lo que Él realmente está haciendo por dentro. Y conjuntándolo con el santo que el día de hoy celebramos, pues es lo que Él hizo, ¿no? Cuando Él escucha de parte de Dios su misión, cuando Él se siente tocado por el Espíritu de Dios, no le importa más, sino que va como Jesús a liberar a los cautivos, ¿no? Muchas veces es aquel cautiverio espiritual, ¿no? Donde no se conoce a Dios, donde vivimos en medio de nuestras pasiones, en medio de una falta de caridad, de injusticias. Y que curiosamente quien se dedica a Dios y realmente se dedica a vivir la vida en Cristo, pues termina cautivo, ¿no? Pero cautivo en una forma muy diferente. No internamente, sino, bueno, como Jesús, ¿no? En la cruz, como Bartolomé, pues en el sacrificio, ¿no? ¿Pero por qué? Porque dieron testimonio de una vida de santidad, una vida entregada a Dios, una vida de caridad. Y aquí la pregunta para nosotros, para todos, para ustedes y para mí, sería, ¿y yo cómo estoy respondiendo? ¿No? ¿Qué tipo de testimonio estoy dando? Si realmente estoy dando un testimonio o no. Pues pidámosle al Señor que nos dé la gracia de que de verdad podamos dar este testimonio, pero como dicen por ahí, lo que hay en tu corazón es lo que sale, de lo que tú hablas, de cómo actúas, es de lo que llevas dentro. Entonces, primero hay que estar en esta intimidad constante con Dios. Desde ahí es donde se va a empezar a mover todo el rompecabezas o armar todo el rompecabezas. Y retomo para ello la lectura de hoy, que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños. Les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni aun ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano. Cuando uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no proceden ustedes de un modo meramente humano,
En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor les encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo. Si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo, así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa de Dios que edifica. Palabra de Dios. Indudablemente, el empezar a tener esta intimidad profunda con Dios te va a llevar a un conocimiento propio. Y a veces es esa parte de que uno no sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Si tu conocimiento propio te va a llevar a conocer más a Dios o si el conocimiento de Dios te va a llevar a un conocimiento propio más profundo. O sea, es como algo que se va jugando. Y es que a veces, por ejemplo, nos puede haber pasado que fuimos a un retiro, a una charla y dijimos ya aquí estaba bien, ¿no? Pero la verdad es que mientras que estamos en esa sintonía de aplausos, de cantos, de fervor, de oración ante Jesús, muchas veces ante Jesús, Eucaristía, todo va bien. Pero cuando pasa ese momento, cuando regresa uno a la vida cotidiana, pues ya no está tan bien, ¿no? Y es donde tenemos que ir aprendiendo a hacer a no hacer ese divorcio, a que una cosa es mi vida en Cristo y otra cosa es mi vida normal, ¿no? Tienen que ir siendo las dos cosas, ¿no? Aquello que yo voy conociendo desde Jesús, aquello que Él me va permitiendo ver, conocer, ir cambiándolo con su gracia, ¿no? Muy interesante unos videos que yo estoy viendo. Se llama... Bueno, luego se los paso, es que no recuerdo si es Renacer o Reconstrúyeme, no recuerdo bien. Próximo video se los paso. Muy interesante porque es todo un congreso en línea en donde saben muy bien unir toda esta parte, emociones y la parte espiritual, ¿no? Heridas, el mismo pecado, ¿no? Entonces hacen que se vea en todo un conjunto. Y uno de los ejemplos que ellos dan es que personas que hace años llevan terapia no logran despegar del suelo o de algo que ellos traen atorados. Y con estos retiros, con algunas pláticas de este estilo, ellos han podido sanar, han podido asumir cosas. Y es esa parte, ¿no? Que nosotros tenemos que poner nuestro 99%, aunque sea chiquitito, o nuestro 1%, aunque sea chiquito, y el resto lo hará Dios. Que es real esta parte espiritual, es real esta parte de Dios que sana, pero que tenemos que abrirle el corazón, darle permiso, porque si no, Dios es muy caballero, es muy respetuoso, y si tú no le permites entrar, no entra. Entonces, para mí los textos de hoy es lo que me reflejan y es como la invitación para mí y también para ustedes, ¿no? El que puedan adentrarse a la palabra de Dios, el que puedan ir conociéndose, como dice Pablo, les hablaba como a niños, ¿no? Porque todavía estaban inmersos en sus pasiones y todavía lo son, ¿no? Pero hay que ir avanzando, ¿no? O sea, cuando teníamos 5 años nos comportábamos de una forma, 10 de otra y así hasta convertirnos en las personas que somos. Pues así pasa en la parte espiritual, ¿no? Hay que ir madurando, hay que ir cambiando aquello que nos va matando o que va hiriendo a las otras personas. Y dejar que Él sane, ¿no? Qué bonito en el Evangelio como vemos. Perdón, es que se está acabando el podcast de una de las podcasts. Gracias por escucharnos y los invitamos que nos sigan escuchando. Les decía, ver en el Evangelio, ¿no? O sea, Jesús sana a la suegra de Pedro. Una vez que la sana ya no se queda en su propio yo y hacer lo que ella quiere. Se levanta a servir al otro. Y yo creo que ese es un signo de que hemos sido sanados de lo profundo.
que uno no se queda ensimismado, sino que sale a servir al otro.